Y si cuando no trabajas queda tu vida, lo que quiero decir es que si no trabajas, ¿qué es lo que pasa con tu vida? En ese momento es que descubrís quién realmente sos. Que lo que quiero decir es que te encontrás con todo lo que el trabajo o la vida que vos llamás vivir, que incluye trabajar, estar yendo de un lado para otro, mirar cosas que te entretengan, hacer cosas que te distraigan, si todo eso lo sacás, todo, incluso hasta cualquier comentario que digas de otra cosa, de alguien, de algo que pasa, de lo que pensás que va a pasar, de lo que pasó, de estar pensando en el pasado o pensar lo que sea que sea estar pensando, si todo eso lo sacás, ¿qué queda? Ahí es donde está, que lo que queda es quien verdaderamente sos, la vida que viniste a vivir y la persona que verdaderamente podés ser y que experimenta todo el potencial que hay para esa persona, que en realidad es cuando sacas todo lo demás de la ecuación. O dicho de otro modo, cuando vivís en tu vida, entonces todo eso desaparece. Es como todo lo que, ignorás, como lo que pasa desapercibido, porque justamente estás compenetrado, estás inmerso en tu propia vida. Y ahí es donde está y queda a la vista y queda en evidencia de que desde que nacés y hasta que te replanteas todo esto y empezás a dar vuelta la ecuación, vivís en un estado ilusorio, en un estado que es falso, en un cuento mental, en algo que vos, en un relato mental, en un guión tuyo y en un guión que está compartido por muchos. Y justamente estando en esa forma de vivir, vivís como en una especie de como en una como si estuvieras anestesiado o dormido o sería como estar en como sonámbulo. Eso, como un sonámbulo. Entonces, cuando estás en ese modo, claramente vas como sin ninguna sin ningún motus propio, sino que lo que te sucede es, el síntoma es que cuando estás en eso vas como va todo un grupo, de una manera simplemente porque todos lo hacen y no hay una percepción, una vivencia única y personal de eso que está sucediendo, de la vida real, de lo que vos estás viviendo. No estás justamente haciendo la experiencia única y personal tuya, sino que te estás rigiendo por todo lo que otros piensan. Pero como son tantas cosas y tantos como complementos y cosas que están dentro de tu incorporadas, como lo que significa vivir o la vida o cómo se debería hacer las cosas, todo eso es como un paquete que vos lo tenés adquirido hasta que salís de ahí. Y cuando salís de ahí ves que todo eso es como algo que está realmente como un accesorio que está tapando algo. Pero cuando vivís en tu vida, eso no tiene eso deja de tener relevancia y justamente pasa a ser algo como infantil. Porque lo que estás haciendo ahí es literalmente vendiéndote una mentira todos los días para poder llevar a cabo esa forma de vivir en la cual, por alguna razón, estás como viviendo para otros, o viviendo para otro, o haciendo las cosas porque lo hacen otros así, porque te lo dijeron que así se hace, pero todo es en contra de una experiencia única personal, porque tu experiencia única personal no se rige por justamente como lo hicieron otros o porque tenés que responder a algo, por ejemplo, a los legados o mandatos o lo que sea lo que te dijeron como vivieron antes y como se tendría que vivir. Todo eso que es lo opuesto a una versión genuina de vida, a una
verdadera autoría y un estreno total de lo que es vivir, te la pasás viviendo como si fuera de la película de otro, de las películas que vivieron otros. Y encima viviendo, y este es el síntoma principal, que es estando constantemente con un pesimismo y en estar totalmente, constantemente buscando el cómo justificar por qué es que vos te sentís mal y lo bien, y encima defendiendo que lo meritorio que es el sentirse mal. Ahí es donde está el cuadro completo de por qué es todo una versión falsa y es todo un haber entrado en una atmósfera y en un reinado en un paquete mental y en una ceguera que te hace ver solamente las cosas de ese modo. Y lo que no estás viendo es que las ves de manera negativa, como justamente de la manera más que más te haga sentir valioso al sentirte que es doloroso, que ahí es donde está la parte que te hace seguir como en una rueda, porque te generas un placer por ese malestar y ese malestar se torna como sentirte que tu vida tiene sentido y que claro, tiene sentido con el relato mental que tenés de que si sufrís sos merecedor. Y justamente esa forma de ver y esa forma de vivir y de percibir es como se homogeneiza y todas las personas están viviendo de esa manera, como si fuera como una misma manera de operar. Y operar me refiero que de percibir. Y con esa manera de hacer las cosas es que vos todo el tiempo estás buscando la manera de darte un placer y distraerte con eso, y con eso lo que lleva a que estés en una especie de rueda o circuito repetitivo en el cual no salís hasta que vos no dejás de generarte el placer y no buscar el distraerte, porque la distracción es lo que te genera el placer, y ese placer, cuando baja la distracción, lo que sucede es que buscas de nuevo el distraerte para que de esa manera de vuelta te anestesies y así vivas en un estado de sonámbulo. ¿Y por qué es que la gente, o por qué en realidad hay gente que no sale de eso aún comprendiendo ciertas cosas, y es porque lo que requiere es pagar un precio, que es el vivir tu vida? Y vivir tu vida lo que significa es que ya no te regís por nada externo, sino que sos el capitán 100%. O sea que todo lo que está pasando en tu vida, sabes que lo provocas vos y sabes que vos sos el responsable de eso y sabes que tenés que tomar constantemente decisiones únicas y tuyas. Por esa razón es que es tan incómodo cuando se pasa a ese otro formato o a ese modelo de vivir, porque te implica de que vos tenés que hacerte cargo de todo y no podés más mentirte. Que ahí es por esa razón es que están las dos formas de vida, que está el que se miente y está el que no se miente. Y el que no se miente es el que asume todo lo que sucede. Y el otro asume un 1% y si no le queda otra, y lo hace en las cosas cuando es extremadamente que lo pone contra las cuerdas. Y aún así busca una manera de anestesiarse para de esa manera sentirlo menos. Ahí están los dos modelos, y ese modelo en el cual te mentís es el modelo que te lleva a estar constantemente contándote cosas y que te hacen no estar viviendo realmente. Estás en una especie de subpelícula o de subversión, y eso es lo que termina haciendo que vos estés constantemente explicándote cosas, buscando la explicación, porque son maneras de distraerte. Cuando dejas de hacer eso, ¿qué sucede? Te encontrás con tu vida. Y cuando te encontrás con tu vida verdad, con tu verdadera vivencia, con la tuya, con la única, es como sentís que tantas cosas se te vienen encima, porque requiere de, en cierta manera, un entrenamiento, estar viviendo con todo lo que implica el ser el propio amo, el propio dueño de la vida de uno, el protagonista que sabe que es protagonista y que todo va a depender de él. Cuando vos vivís desde ahí,
no solamente sos libre, pero a su vez requiere de que estés en el máximo nivel de entrenamiento. Y ese máximo nivel de entrenamiento se trata de algo que no requiere, no es una cuestión de decir me esfuerzo para poder, sino que es vas a estar en el medio del mar y vas a tener que tener vas a tener que estar 100% atento y vas a tener que tener todas las aptitudes y vas a tener que adaptarte al 100% de las cosas de una manera muy rápida y no te da para pensar. Entonces ahí es cuando estás viviendo, porque cuando no estás pensando estás viviendo. Cuando estás pensando significa que te estás vendiendo una versión falsa. Y ahí es donde está la línea que divide los dos tipos de formas de vivir que el humano toma y que lo toma en el momento que él, de la manera que él elige vivir. Es como él se para ante todo. Y esto dicho sería como, si vos en el momento que suceden cosas te sacás el lazo, es una manera de vivir, es una elección tuya. Y si con lo que sucede asumís que sos el que fuiste el creador de eso, el autor, el que lo hizo, el que lo provocó, el que hizo que eso suceda, que esté ahí, y me refiero principalmente con todas las cosas, pero principalmente con las cosas que te incomodan más, y ahí es donde estás eligiendo esa actitud, esa manera de hacer las cosas, de proceder, es lo que te diferencia de la versión que sería si tomaras la postura de hacerte el tonto, de hacerte el que miras para otro lado cuando pasan las cosas, que eso es la ignorancia, el hecho de mirar para otro lado. Y eso es lo que va siendo tu manera de elegir. Al final, todo termina siendo, sumadas todas esas actitudes o esas decisiones, son lo que se dice la elección de vida. Es tu elección. Esa es justamente en el momento que vos estás eligiendo. Elegís en el momento ahí, en ese momento, con esa actitud. Y no solamente se trata de una cuestión de ese hecho que está sucediendo y que vos tomás una actitud o tomás otra, así como si fuera que en ese momento tomaste la gran decisión. Es una cuestión de vida. Vos vivís en una manera de vivir. Y esa manera de vivir es todo. No es un solo hecho o una sola acción perdida en el tiempo aislada. Se trata de un conjunto de formas de vivir, que en definitiva sería tu manera de ver. Es tu manera de interpretar, tu manera de relacionarte con lo que está afuera, pero principalmente, y eso es de donde proviene todo, es la relación con vos. Ahí es donde está, que queda claro que la relación con uno mismo es lo que determina todo el juego que vas a tener en tu vida. ¿Por qué? Porque tu relación, cuando es genuina y es total y estás conectado con vos mismo y lo único que te importa es vivir en vos. Pero porque de ahí es de donde tenés que operar y desde donde cuando estás en ese lugar es de donde salen los mayores atributos. Pero no estás pensando en eso, estás justamente conectado con la acción, con quien sos, con lo que verdaderamente está sucediendo en ese momento, y porque no hay un momento, no hay nada que importe que venga después, ni tampoco nada que de antes condicione a cómo vos hagas las cosas en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento que tenés que decidir, no importa si estabas preparado o no, tenés que estar en ese momento, tenés que ser el que está decidiendo cómo va a maniobrar en ese momento que las cosas están así, con ese piso, en ese terreno, en esas condiciones, todo ahí. Pero no importa si te preparaste o si antes sabías, no importa, todo eso pasa a segundo plano porque el momento que estás ahí es cuando tenés que decidir. Y cuando te pones a pensar significa que estás huyendo de esa situación. Cuando te pones a justificar y cuando eso se torna un estilo de vida, es cuando estás viviendo en una vida que vos decís, no, yo no tengo nada que ver, todas las cosas que suceden, otro las hace, las circunstancias, hago lo que puedo. Entras en una cadena de autoconsuelos y de autocompasión y de estar constantemente buscando las mil maneras de explicar y las justificaciones las más vanguardistas y las más que te hagan sentir que estás en la razón y que tenés muchas razones para sentirte así y que sos la persona que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Y cuando vivís en ese modo,
esa es la manera que vos te predisponés, pero que todo surge porque vos tenés esa relación. Solamente cuando vos tenés una relación de desconectarte hacia vos mismo es que surge ese síntoma, el síntoma de apuntar hacia afuera, de mirar hacia el otro, al otro como el que me está haciendo las cosas, el que es la causa de mis problemas, el que si desapareciera yo sería feliz y resolvería todas las cosas en mi vida, o si tuviera tal cosa se lograría tal otra. Todo eso es una mentira y una farsa que uno se mete cuando está viviendo en un estado de desconexión. Y el estado de desconexión por eso que es la base de todo, de ese tipo de esa forma de vivir, de esos síntomas. Cuando estás conectado con vos, aparecen otros síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Que sos alguien que está verdaderamente in situ en la vida. ¿Y eso qué es? ¿Qué es estar ahí, in situ? Que no importa si sabías o no cómo se tenía que hacer algo, que no importa qué va a pasar después, ni qué van a decir. Todo eso no existe porque eso todo es parte de algo que se da, que ocupa tu imaginación, que ocupa tu capacidad de razonar cuando vos no estás en tu vida, no estás conectado con vos. Solamente ahí es cuando surge y se hace tan fuerte y tan creíble por vos todas esas cosas, esas voces que te convencen de que hay muchas razones para que vos tengas razón. Pero justamente por convencerte de eso es que podés vivir por siempre en un estado de somnolencia, en un estado que en definitiva es como estar en una burbuja que vos estás contándote a vos mismo todo lo que vos querés escuchar, pero siempre desde el punto de vista que no te ponga en un estado de incomodidad. Ahí es donde está la diferencia entre los dos tipos de personas, entre los dos modelos de vida que lo humano tiene para elegir y que lo elige en el momento que toma una postura ante las situaciones que suceden, y que si bien son cosas que suceden afuera porque uno las percibe con los sentidos, pero eso todo es simplemente como una pantalla que ves cuando estás viendo una película, pero lo que está reproduciendo esa película es un proyector, y ese proyector es la persona que cuando está viviendo desde como creyendo que otro es el que lo hace, le suceden esas cosas que no quiere que pasen y se pone en contra y lucha y hace toda una historieta y un guión para poder distraerse y entrar en esas ruedas de autodistracción y de esa manera sentirse que está bien. Es como el que come para poder de esa manera sentirse medio ahí distraído, ahí como adormecido, y en ese adormecido, bueno, me siento mejor. Es una anestesia y es una manera infantil, pero para esa persona es la manera más inteligente que tiene y es como su manera de escapar. Y eso pasa hacia todas las cosas. No solamente lo haces con la comida, sino que lo vas a hacer con personas, con lo que sea, con cosas, con lo que sea que te permita vos. Y cada persona tiene sus modelos, sus submodelos, sus gamas, sus diferentes maneras o relatos o guiones o cosas que él considera que le dan sentido a su vida, a ese tipo de vida. Pero cuando vos vivís en la versión tuya, no hay gamas de eso, es una sola versión tuya, la versión que está ahí in situ, que está inmersa en su vida y que no hay vida comparable con eso, es su vida inédita. Ese tipo de forma de vivir va a requerir determinada manera de pararse ante uno mismo, porque esto no se trata de cómo vos reaccionás ante lo demás, ante lo que sucede afuera, sino cómo hay una vivencia interna genuina y con una total conexión con lo que es la experiencia vital humana, que en definitiva es como decir la vida misma, encarnar lo que es la vida misma, el todo como una forma de vida y no como hoy yo soy un humano viviendo en una experiencia entre otros humanos y haciendo lo que puedo y trabajando para poder tener algo y para poder lograr algo en la vida.
todo eso es un cuento porque no hay nada que lograr en la vida. En definitiva, si vos estás viviendo totalmente en la persona que viniste a ser y que sos y que podés ser la versión más grande tuya, todo eso es irrelevante.